Hablando un poco más sobre el tema de la crítica textual, quiero simplemente repasar o que pensemos juntos sobre ese término original. ¿Qué significa original? Y realmente la pregunta es, ¿la crítica textual nos permite llegar al original, a las palabras originales del Nuevo Testamento? Ahora, antes de responder esta pregunta en el afirmativo, porque yo creo que la respuesta es sí, pero antes de responder y de elaborar, desarrollar esta respuesta, quiero decir, con esta salvedad, que no tenemos los autógrafos, ¿verdad? No tenemos las cartas originales de Pablo, no tenemos los manuscritos originales de donde fueron escritos el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, y etc. Ahora, ¿cómo entonces podemos llegar al original? ¿Cómo podemos llegar a las palabras originales? Bueno, primero que todo debemos tener en cuenta que el Nuevo Testamento tiene un número de evidencia textual grandísimo. En el Nuevo Testamento tenemos casi 5.000 manuscritos que evidencian parte o todo el Nuevo Testamento. En griego, esos manuscritos están en griego. Además de eso, tenemos versiones en otros idiomas. Latín, siriaco y copto son las versiones más comunes y las más importantes que utilizamos a la hora de buscar evidencias, comparar evidencias. En el latín nada más existen alrededor de 1.000 copias del Nuevo Testamento. Entonces, todo esto, ¿verdad?, me permite a mí, cuando estoy utilizando la crítica textual, llegar con un gran margen de probabilidad a las palabras originales del Nuevo Testamento. Por otra parte, debemos tener en cuenta que cuando estos manuscritos tienen diferencias, las diferencias en su gran mayoría son diferencias minúsculas, son diferencias que no cambian la interpretación del texto, son diferencias que a veces son ortográficas, ¿verdad? Pero también hay diferencias que son más importantes, que tienen más peso, y ahí es donde tenemos que evaluar cuidadosamente las evidencias que tenemos. Entonces, podemos, ¿verdad?, hipotéticamente hablando, tener dos personas, podemos ver dos personas estudiando el mismo pasaje, tratando de resolver esta dificultad, ¿verdad?, textual, tratando de decir, ok, estas son las palabras originales en este orden, y estas dos personas pueden llegar a dos conclusiones diferentes. Eso no significa que no podemos llegar al original. Eso no significa que perdemos objetividad. Pero sí significa que hay error de usuario, ¿verdad? Porque el ser humano, ¿verdad?, no puede interpretar al 100% toda la evidencia de una manera correcta al 100%, porque somos seres caídos, ¿verdad? Y por eso necesitamos la ayuda de otras personas que vengan y me ayuden a mí a incluso comparar, estudiar, criticar mi propia argumentación. Entonces, donde tenemos casos en donde dos eruditos llegan a conclusiones diferentes, lo que hay que hacer es comparar esos argumentos. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar al original, ¿verdad? Simplemente que la tarea es difícil y requiere mucho cuidado y estudio.